En este video voy a empezar a hablar sobre algunas de las funciones que tiene Excel para manejar fechas y horas. Un ejemplo común es el escribir la fecha u hora actuales, algo que necesitamos por lo regular tenerlo impreso en un escrito para saber cuándo se hizo y poder llevar un control sobre nuestros documentos. Excel nos permite incluso restar o sumar fechas y horas. El restar fechas sirve para conocer cuántos días faltan para un periodo de tiempo específico o cuántos días han pasado desde una fecha. Un ejemplo, hoy empezaremos a trabajar en un proyecto y tenemos una fecha límite para terminarlo. ¿Cuántos días, horas y minutos faltan para dicha fecha? ¿O cuántos días faltan para mi cumpleaños o para Navidad a partir de hoy? Estos son ejemplos sencillos, pero las posibilidades y utilidad que pueden tener las funciones de fechas y horas son varias. En este video te voy a mostrar cosas básicas sobre las funciones de fechas y de horas y voy a empezar enseñándote la primera de ellas, que es la que aparece en la pantalla actualmente. Aunque las funciones que voy a mencionar a continuación son relativamente fáciles de utilizar, haré más videos donde hablaré sobre funciones de texto que combinaré con funciones de fecha y hora. Estos son más avanzados y tendrán un uso muy interesante. Voy a empezar mostrándote algunas de las funciones que tengo en esta hoja. Hay funciones como estas que estás viendo de ahora, mes, año y día. Las cuatro son para fechas. Nos dirán la fecha actual, el día actual, así como el mes y el año. El nombre de estas funciones prácticamente nos está diciendo lo que va a arrojar como resultado. Pero antes de explicarte estas funciones, te diré algo que hace Excel cuando trabajamos con fechas y horas. Aunque nosotros vemos fechas u horas al usar este tipo de funciones, realmente Excel no las maneja como tal. Usa solo números, enteros o con decimales, a los que llama números de serie. Empieza con el número 1 para referirse a la fecha 1 de enero de 1900. El número 2 sería para el 2 de enero de 1900 y así sucesivamente. Voy a mostrarte esto con algo muy simple. En esta celda estoy usando la función ahora, como puedes ver en la barra de fórmulas, y lo único que hace esta función es regresar la fecha y hora actuales, la que tenemos en nuestro sistema. Hay que tomar en cuenta esto porque si la fecha y hora de nuestro sistema no es la correcta, realmente no sería entonces la fecha actual en la que estamos viviendo. Como puedes ver, la fecha se despliega en un formato de día, mes, año y hora de 24, porque cuando llegue la tarde empezará a poner 12, 13, 14, etcétera. Esto es porque yo tengo en esta celda un formato como el que estás viendo, pero lo podemos cambiar por otro tipo de fecha, por ejemplo esta que dice fecha larga. Vemos cómo automáticamente se agrega el nombre del día, así como el nombre del mes. Esto significa que dependiendo del formato que tenga la celda, la función ahora lo va a desplegar. Realmente la función no lo despliega, lo único que hace Excel es interpretar el dato que arroja esta función y automáticamente le aplica el formato que nosotros le indicamos. Y precisamente por esto te estoy hablando de este ejemplo, porque si te fijas en número, ya está apareciendo un número con decimales. Lo voy a seleccionar. He seleccionado el formato numérico y vemos cómo, aun cuando estoy usando una función que teóricamente es para fechas, despliega un número. Esto es por lo que te decía, si este número lo dividimos entre 365 días, el resultado debe ser la cantidad de años que han pasado. Vamos a comprobarlo presionando Enter. Estamos viendo cómo dice que han pasado 112 años.85 después de este año. Si lo sumamos, vamos a tener como resultado un 2012.85. Este 85 son fracciones de año. Es raro que Excel maneje las fechas de esta forma, pero por alguna razón lo hace. Así que internamente maneja números enteros. Voy a seguir a lo largo de este capítulo poniendo más ejemplos sobre esto para que quede claro. Voy a regresar el formato a fecha larga, que es martes 9 de octubre. Lo que hace esta función de ahora
es lo que estamos viendo, despliega la fecha y hora actuales, aunque esto va a depender del formato que tenga la celda, porque si en el formato únicamente agregamos fecha, como puedes ver, la hora no se ve, pero si cambiamos este formato a un formato de hora, en lugar de mostrarse la fecha, ahora se muestra la hora, o como lo tenía en un principio, usando un formato personalizado, podemos mostrar tanto la fecha como la hora. Voy a buscar un formato que tenga ambos datos. Aquí estoy viendo uno, por ejemplo, día, mes, año, hora y minuto. Voy a seleccionar este, voy a presionar aceptar y vemos cómo aparece la fecha actual, así como la hora actual. Esta función de ahora se actualiza si presionas la tecla F9 o cuando hagas un cambio en la hoja. Por ejemplo, voy a escribir aquí un número cualquiera y nota cómo al introducir el valor cambian los datos. Esta es una actualización automática que hace Excel cada vez que hacemos un cambio. Nota, por ejemplo, aquí en segundo, cada que hago un cambio, cambia también ese dato, porque lógicamente los segundos van pasando y esta función lo que hace es regresar el segundo actual. En resumen, lo que hace la función ahora es extraer la fecha y hora actuales de nuestro sistema. Esto significa que si en nuestro sistema tenemos una fecha y hora diferentes a las reales que estamos viviendo en este instante, es lo que va a aparecer, y esto lo voy a comprobar. Por ejemplo, le voy a poner 1 de octubre y voy a actualizar la hoja. Vemos cómo aparece 1 de octubre, así que esta función únicamente extrae la fecha actual del sistema. Si la fecha está incorrecta, vamos a tener problemas. Voy a regresarlo a como estaba. Y además de extraer o leer la fecha y hora actuales del sistema, la forma en que se va a desplegar va a depender de nosotros, el formato que le agreguemos a la celda. Ya vimos que puede ser una fecha corta, una fecha larga, mostrar únicamente la fecha o mostrar únicamente la hora, o una combinación de ambas. Esto ya dependerá de los gustos o necesidades de cada quien. En los siguientes videos seguiré hablando sobre las otras tres funciones de fecha que aparecen en esta hoja, que son mes, año y día.